buenas tardes y muchas gracias a todos los que han apartado un huequito de su viernes, que sabemos que es un día que pues no todo el mundo quiere venir a un coloquio sobre Buñuel, que es algo que puede parecer pues antiguo, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Para esta época. Pero bueno, aquí estamos. Espero que todos estén aquí porque les interesa esta figura y al igual que a nosotros, ¿no? Que a Mario y a mí. Y que disfruten, por un lado, este conversatorio sobre este homenaje de la figura de Buñuel en relación con la Ciudad de México, en la ciudad donde vivió desde los 40 hasta que murió. No sé si saben, pero bueno, Buñuel es de origen español y se exilió de España debido a la Guerra Civil Española. Y pues la Ciudad de México fue su hogar desde los 40 hasta el día de su muerte. Aquí crió a sus hijos y aquí murió. Entonces queremos homenajear este aspecto, ¿no? de la figura y de la obra de Luis Buñuel. Y pues también pues pasar un rato agradable platicando sobre la ciudad y sobre Luis Buñuel. Y también más tarde a las 7 vamos a tener la proyección de Los Olvidados, la versión restaurada por Filmoteca UNAM, que se ve muy bien, o sea, una calidad muy privilegiada. Tenemos el privilegio de tener este material gracias a Filmoteca UNAM. Y también vamos a proyectar el final alternativo, que no sé si muchos aquí saben, pero pues esa película cuenta con un final alterno que al final no incluyeron en el corte final, pero pues hoy lo vamos a mostrar igual gracias a Filmoteca. Bueno, pues sin más te doy palabra a ti. Cuéntanos, Mario, porque tú eres muy experto en Luis Buñuel. Hola, hola, ya estoy. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación del evento y por darme la palabra. Creo que nada más faltó decir algo importante y es que la idea de organizar este coloquio originalmente fue porque la semana pasada, el 22 de febrero, se cumplieron los 124 años del natalicio de Luis Buñuel, que nació un 22 de febrero. Queríamos haberlo organizado ese día, pero como siempre se nos vino el tiempo encima y tuvo que ser hoy, ¿no? Pero no importa, aquel día hicimos algo especial, que fue reunir a unos cuantos amigos amantes de la buena gastronomía y del cine de Buñuel y nos fuimos a hacer una cena como le hubiera gustado a don Luis. Entonces, yo para presentarme un poco más, contextualizar mi conocimiento en torno a Buñuel, quizá en orden cronológico inverso, o sea, yendo de lo más reciente a lo más antiguo, pues tendría que mencionar que mi relación actualmente con Buñuel es gracias a Víctor. Víctor está haciendo su maestría en cine documental y el tema de su investigación nos lo va a presentar a continuación. Es la relación que él guarda de manera subjetiva con el cine de Buñuel y la Ciudad de México. Entonces hay una especie ahí de trío, ¿no? Buñuel, Ciudad de México y sus sentimientos y sus emociones que esperemos dé como resultado un cortometraje. Víctor, de estar acompañándote en este proceso porque es otra manera de seguir compartiendo con alguien de manera cercana el gusto, el conocimiento por la vida y la obra de Luis Buñuel. Entonces, retomando otras experiencias pasadas, también gracias a la Filmoteca de la UNAM, en los años 2013, o sea, más de 10 años, el gobierno español compró la casa en donde había vivido Luis Buñuel en la Ciudad de México, en la Cerrada de Félix Cuevas, número 27. Lo único que no tuvo en cuenta, que con los cambios de administraciones y la gestión de programas culturales en el extranjero que se vuelve tan complicado, pues hubo una intentona de que la UNAM, a través de la Filmoteca, gestionara ese espacio y pues ahí estuve colaborando tanto con la Filmoteca como con el ICA español
en la coordinación de las actividades culturales de este proyecto de la Casa Buñuel en México durante el tiempo que fue un centro cultural. Actualmente, como ustedes a lo mejor sabrán, es la sede de la Academia Mexicana de Cinematografía. Y bueno, en aquel entonces tuve la enorme fortuna de conocer en persona y de convivir, incluso con algunos, tener una especie de amistad, como por ejemplo con el padre Julián Pablo Fernández, que era uno de los amigos más íntimos de Buñuel. Pues yo tuve la suerte de conocer a esas personas y de coincidir y conversar mucho tiempo acerca de Buñuel, con Silvia Pinal, con Arturo Risten, con José de la Colina, con un montón de personajazos que tuvieron la fortuna y la suerte de conocer en persona a Buñuel y de cierta forma yo como una esponja intentaba absorber todo lo que podía. Y gracias a eso hice mi tesis de doctorado con esta temática, ¿no? La vida y la obra de Buñuel en México que dio como resultado un número especial de la revista Turia, también gracias a la Filmoteca. El número 123 de la revista Turia es un monográfico de Buñuel en México en el que pues, yo coordiné, publiqué 2 artículos y también escribieron los más importantes críticos e investigadores de cine mexicano, como Aurelio de los Reyes y Eduardo Vega. En fin, ese número, si lo quieren consultar, seguro lo pueden encontrar aquí al ladito. En la Filmoteca de la UNAM deben existir algunos ejemplares. Y pues más cosas, ¿no? Pues Buñuel siempre está presente en los libros de historia del arte o de lengua y literatura, no me dejarás mentir, Miguel, desde bachillerato, ¿no? En España, cuando llegamos al tema del surrealismo, a fuerza, cualquier niño, cualquier joven tiene que ver Un perro andaluz, ¿no? Es la película por la que todo el mundo que estudia la educación básica o secundaria en España conoce a Luis Buñuel, y es una pena, porque tal vez por eso Buñuel causa rechazo, ¿no? Porque si solo ves Un perro andaluz, dices, ¿qué cosa es esto, no? ¿Qué cine hacía esta persona? No tienen en cuenta que Buñuel hizo no solo Un perro andaluz, sino 32 películas más, ¿no? Las cuales, pues sí, pueden guardar cierta relación con Un perro andaluz, pero nada es tan revolucionario como Un perro andaluz o La Edad de Oro. Y bueno, pues podría extenderme mucho más, pero no quiero acaparar tanto. Así que, Víctor, cuéntanos un poco más de tu investigación, por favor, que seguro están deseando escuchar. Bueno, pues, o sea, mi investigación actual, que está en el marco de la maestría en cine documental aquí en la ENAC, nace homenajeando también a Buñuel por el azar. O sea, la verdad que es una casualidad un tanto peculiar en mi vida, porque yo guardo una relación particular con Luis Buñuel desde la adolescencia. O sea, como comenta Mario, pues es habitual que estudiando historia del arte y así como adolescente español, pues se menciona que el perro andaluz, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que uno como español debe investigar más, o sea, después descubre que es exiliado y que ya el resto de su carrera no la hizo en España, ¿no? La hizo en México, y de hecho en México se hizo largometrajista, hizo su primer gran largometraje, aquí se definió su estilo y gracias a su nacionalidad mexicana, digamos, pudo competir en festivales internacionalmente. O sea, realmente México lo hizo cineasta, largometrajista. Y eso es un dato que como adolescente español, ¿no? Como estudiante allí, no, o sea, uno debe investigar más por su cuenta. Y dio la casualidad de que yo llegué a Ciudad de México también por el azar. Más adelante lo detallaré un poquito más. Pero justo llegué aquí y aquí me di cuenta de, habito el mismo espacio en distinto tiempo, que esta persona que realmente me acompañó mucho durante la adolescencia como cinéfilo, y realmente es uno de los motivos por los cuales a mí me interesó el cine y decidí estudiar primero comunicación y ahora cine, ¿no? Y el proyecto actualmente de seguir el rastro de Luis Buñuel en la Ciudad de México también nace porque en cuanto a mi trabajo personal yo trabajo el visualmente, o sea, como producción visual, el tema de los imaginarios urbanos. Yo, pues, desde hace unos años hago fotografía de ciudad, ¿no? Fotografía urbana, pero relacionado con distintos aspectos de la ciudad como acontecimiento cultural, ¿no? O sea,
de la ciudad vivida por los sujetos digamos, los aspectos de la vida en la ciudad que nos marcan la subjetividad y nuestra experiencia como ciudadanos, ¿no? Y la forma en la que nos apropiamos de la ciudad a través de distintas imágenes que se nos graban en la mente, ¿no? Entonces me gustaría citar a Néstor García Canclini, que es un teórico muy destacado en cuanto a los imaginarios urbanos, y dice: la ciudad se vuelve densa al cargarse de fantasías heterogéneas. La urbe, programada para funcionar, diseñada en cuadrícula, se desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas. O sea, un ejemplo que me gusta mucho es este libro, El Atlas Subjetivo de México. Es uno de mis libros favoritos, la verdad, y es una recopilación de trabajos, de distintos trabajos visuales, tanto fotográficos como pues, gráficos, ¿no? Y esto es una serie fotográfica de Nirvana Paz que se llama Metro Correspondencia, y justo pues es uno de los aspectos de la experiencia de la Ciudad de México, ¿no? De cómo los ciudadanos vivimos y nos apropiamos de la ciudad. Y en este caso, algo que pues no sé si a ustedes no le llama tanto la atención, pero al menos yo como extranjero quizás sí me llamó la atención, y es cierto que hay mucho encuentro carnal en el metro, ¿no? Entonces pues hay toda una serie fotográfica que recoge y sigue estos encuentros, ¿no? En los vagones del metro. Otro aspecto, por ejemplo, de los changarros, ¿no? O sea, pues como ciudadanos de la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a los puestos callejeros, ¿no? Y a todas sus características, y son parte de la idiosincrasia de la ciudad que nos marca y marca nuestra experiencia como sujetos que habitamos la ciudad. E igual de ahí nacen pues distintos tipos de producciones visuales, ¿no? Como es mi caso, que yo anteriormente he trabajado más la identidad andaluza del sur de España en relación con la comunidad LGBTQ+. Y justo, o sea, es una vinculación de la experiencia personal y la subjetividad en relación al territorio. Y bueno, y como comentábamos antes, ¿por qué Luis Buñuel? O sea, como comentaba, pues es ese asunto, ¿no? O sea, como adolescente a mí me empezó a gustar Luis Buñuel, igual como comentábamos con ese asunto de, bueno, pues el perro andaluz, el surrealismo. A mí desde ese momento me gustó mucho pues su disidencia, o sea, el carácter provocador y, sí, o sea, rebelde del cine de Luis Buñuel, ¿no? Sí, desde un principio vi ese afán corrosivo, ¿no? Y de denuncia y de burla hacia pues, los valores burgueses o los valores católicos, ¿no? Y ese pulso siempre a través de la imagen a estos valores. Y particularmente, que es el motivo de este proyecto actual, es que tengo una relación con Buñuel que es como una especie de, como ángel de la guarda, o no sé cómo definirlo, porque siempre me ha acompañado desde la adolescencia. Como dije antes, ¿no? Con estos azares, o sea, de que casualmente siempre llego a Luis Buñuel, Luis Buñuel, Luis Buñuel. Yo, por ejemplo, cuando me empezó a gustar el cine, ¿no? En la adolescencia, yo veía mucho el cine de Luis Buñuel y me encantaba, y ya ahí empecé a descubrir las películas mexicanas, ¿no? Pues sobre todo Ensayo de un crimen, él, Susana, o sea, como las películas más, como que tienen una especie más como de perversión visual, o que sí el argumento también está más centrado en el deseo y en la no consumación del deseo, ¿no? Como la represión de los propios protagonistas. Y en esa época, yo, bueno, pues yo soy una persona LGBTIQ+, y en ese momento yo sí tenía una depresión muy grande por eso. O sea, yo sí pues estaba muy mal en el closet. Y en esa época era cuando yo veía y disfrutaba muchísimo las películas de Luis Buñuel, mientras yo rechazaba llamadas, yo no salía, yo pues, o sea, sí estaba muy mal personalmente.
Y el cine de Luis Buñuel a mí me motivó, pues yo pensé que podía ser cineasta, que podía entrar en el mundo del cine por el cine de Luis Buñuel y sí disfrutaba mucho esta fijación con esas imágenes que contemplaba, que de hecho eran imágenes pues muy provocadoras, muy que aludían mucho a este tema del deseo, la no consumación y como los sentimientos más controvertidos, ¿no? Del ser humano. Y ahí empezó. Y de hecho lo que pasó es que yo, de casualidad, por el azar, acabé en la Ciudad de México, el lugar donde vivió Luis Buñuel desde su exilio y que fue su hogar. Entonces es el motivo principalmente por el que nace este proyecto y siempre acaba volviendo. Por ejemplo, igual Luis Buñuel hizo su primera obra, el Perro Andaluz, prácticamente con la misma edad que yo tengo. Yo estoy como también desarrollando su documental, entonces como que me gusta tenerlo como un mentor, así, ángel de la guarda, ¿no? Y bueno, cuéntanos tú cómo llegaste tú a Luis Buñuel. Bueno, de eso ya hablé. Hablaré ahora un poquito más de Buñuel, ¿no? Ujú. Para contextualizar más al personaje. Pues Buñuel, como mencioné anteriormente, nació en el 22 de febrero, pero no dije el año, nació en el 1900. O sea, este personaje nace con el siglo, en una época de muchas transformaciones, ¿no? Estamos hablando que prácticamente nace cuando se inventa el cine, ¿no? Ese nuevo invento de muchos historiadores del cine lo sitúan en 1896, pero como instrumento narrativo no es hasta la década primera del 1900, 1910, donde Griffith, Méliès y compañía empiezan a hacer del cine un objeto de comunicación, entretenimiento, magia, ¿no? Así que Buñuel crece con esa fascinación de un mundo modernizándose y del contraste que él nace en un pueblo que él mismo definió como medieval, medieval en todos los sentidos, en Calanda, ¿no? Calanda está en Teruel, una de las provincias más despobladas de España y encima no son, ni siquiera en la capital de Teruel, sino nace en un pueblito de menos de 1000 habitantes donde la religión lo era todo. O sea, el cura en esa época mandaba mucho más que el alcalde o que la Guardia Civil, ¿no? Entonces, Buñuel nace con el yugo de la religión medieval, nace con un seno de una familia muy rica, ¿no? Con mucho dinero, pero al mismo tiempo un padre y una madre muy conservadores. Y Buñuel, desde chiquitito, si yo tuviera que definirlo con una sola palabra, lo que es un provocador que se revela contra todo lo que tenga el más mínimo sesgo de autoridad, ¿no? La familia, la religión, los principios burgueses, y es muy interesante eso, porque es como un provocador de cara a su proceso poético, artístico y creativo, porque de Closet es súper también burgués y conservador, ¿no? Si leemos las memorias de su esposa, Jean Rucard, la de Memorias de una mujer sin piano, o si leemos las memorias de su hijo Juan Luis, que se titula Cheap Wine, ¿no? Vino barato, pues también habla de su padre en ese aspecto, ¿no? Una persona de costumbres, que se iba a dormir temprano, que si salía a la calle su esposa o su hijo tenía que estar en casa muy puntuales porque si no ya salía Buñuel como loco a buscarlos, ¿no? Y igual con sus amigos, ¿no? Exigía mucha puntualidad y mucha lealtad, así como la que él brindaba, ¿no? Entonces, de cara a su cine, pues se ha dicho mucho, ¿no? Pero esa faceta personal a mí me resulta muy poderosa y muy llamativa, porque es cierto lo que dice Víctor, si vemos sus películas son de la primera hasta la última súper transgresoras, ¿no? Es una persona que derribó muros, ¿no? Un perro andaluz que mencioné antes está definida como la primera película en la historia del cine hecha con el propósito de no gustar. O sea, lo que quería Buñuel con esa película era que los espectadores sintieran repugnancia por lo que estaba viendo, ¿no? De hecho, por eso esa imagen, ¿no? De la navaja cortando un ojo en un primer plano, un primerísimo primer plano súper explícito, ¿no? O hormigas saliendo de una mano, que, dígame, a eso ahora con la mentalidad postmoderna podemos verlo como algo muy estético, pero hace 100 años, ¿quién ponía imágenes tan provocativas
o tan escatológicas o escabrosas en una película, ¿no? Burros muertos, cosas que están hechas intencionadamente para darnos un puñetazo en nuestro sentido estético o nuestras expectativas como espectadores cinematográficos, ¿no? Tanto los de ahorita como los de más en aquella época. Entonces a Buñuel le perseguía el escándalo por todas partes, pero un escándalo que él recibía con muchísimo gusto, ¿no? Porque él iba provocando esos escándalos con El perro andaluz, con La Edad de Oro. Le quemaron el cine a los pocos cines, al cine que se atrevió a estrenarla a los días siguientes. La Liga Francesa por la Nación, un grupo de ultraderecha, fue y quemó el cine, ¿no? Porque hay escenas que son súper blasfemas. Luego en España, durante la Segunda República, con gobiernos republicanos de izquierdas, hizo Las Urdes, y también los republicanos lo censuraron porque estaba dando una imagen de la España que se pretendía una España progresista, una España abierta, ¿no?, al cambio. Pues estaba dando la imagen del pueblo o de la región más pobre, donde las enfermedades, la muerte, la pobreza, el analfabetismo existía, y la República no deseaba exportar esa imagen, ¿no? Entonces Buñuel recibió palos por todos lados, ¿no? Por la derecha, por la izquierda, y aquí en México también, ¿no? Cuando la película que van a ver hoy, Los Olvidados, y a lo mejor hablamos un poco más de ella antes de proyectarla, pero ¿por qué creen que tiene dos finales? Hay un final feliz para gustar a todo el mundo, y hay un final que era el que Buñuel quería que quedara, y el que quedó gracias al premio que recibió en Cannes, porque si no hubiera quedado el final feliz, que es un final súper descafeinado, ¿no?, como van a poder ver ustedes después, pero porque se temía el productor, con razón, Dasinger, que no le iban a dejar estrenar la película por la crudeza de esas imágenes, y así fue. De hecho, a Buñuel les intentaron expulsar y recibió palos por toda la cantidad de actores y actrices mexicanos que decían que estaba brindando una imagen de México radicalmente o desagradecida o muy, muy, muy ruda, ¿no? Y cómo un extranjero va a venir a México a decirnos a la cara, pues, que hay gente mala, como en todos lados, ¿no? Y de hecho la película empieza así, que esta historia se puede situar en Londres, en París, en Nueva York o en cualquier gran ciudad del mundo. Pero bueno, gracias a que en aquel entonces ya Buñuel contaba con el pasaporte mexicano, no lo expulsaron, pero sí corrió ese riesgo. Y bueno, ¿por qué digo que derribó muros? Porque pues anterior a Buñuel muchas cosas estaban aquilosadas, enclavadas en el cine clásico, ¿no?, en el modelo de representación institucional. Y Buñuel, a partir de empezar a hacer cine con el surrealismo, rompe con muchas cosas, ¿no?, de la estructura narrativa convencional de 3 actos, de la focalización en un solo personaje. Por ejemplo, se atrevió a hacer algo súper revolucionario en su última película. O sea, ya casi con 80 años seguía haciendo cosas revolucionarias, que fue darle un mismo papel, un mismo personaje protagónico a 2 actrices distintas, y se lo intercambiaban así, como de manera totalmente azarosa. No hay una explicación por qué Ángela Molina y Carol Bouquet se interpretan en unas escenas es una y en otras escenas es otra actriz, pero un mismo personaje, ¿no? Eso es súper interesante, como de principio a fin está tratando de proponer cosas nuevas, tanto al lenguaje cinematográfico como a las historias, y esas historias están bañadas de provocación y de crítica al conformismo de la mentalidad y la moral burguesa, ¿no?, de que nos abramos a los ojos de que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, y eso es una frase muy suya, y que tenemos que, a través de la provocación y el escándalo, sacudir conciencias, ¿no? Por eso para mí Buñuel fue realmente un revolucionario no solo del cine, sino de las conciencias. No solamente dirigió películas, también escribió, poco, pero escribió, y su correspondencia recientemente fue publicada en el 2017. Recomiendo mucho que las consulten si están verdaderamente interesados en el pensamiento de Buñuel. Y pues gracias a Buñuel, los cineastas de la Nouvelle Vague empezaron, bueno, no solo Buñuel, sino también Hitchcock y otros grandes directores, pero la figura de director, autor, estos cineastas de Cahiers de Cinema, sin duda, idolatraban a Buñuel y endiosaron a Buñuel gracias a eso, ¿no?, a la libertad de un director imponerse a un productor. Y en muchos casos no siempre fue así, pero sí, con sus primeras películas y las más libres las producía y las dirigía él, ¿no? Un perro andaluz la pagó
con el dinero de su madre. Le pidió 20.000 pesetas a su madre prestadas, que luego se las devolvió, y gracias a eso hizo un perro andaluz. O Las Urdes la hizo gracias a que su mejor amigo de la época, Ramón Ansín, se ganó la lotería y le dijo a Buñuel, ¿qué quieres que te pague? Cualquier capricho. Y Buñuel dijo, quiero hacer un documental en Las Urdes. Bueno, pues ese es para mí Buñuel, un cineasta provocador, atrevido, revolucionario. Y tú, Víctor, a ver, cuéntanos un poco más acerca de Buñuel y de lo que estás trabajando y lo que estás descubriendo. Ujú. Sí, pues justo con lo que comentaba de el origen de mi proyecto de maestría en cine documental, pues yo llego a la Ciudad de México hace 5 años por el azar. Bueno, vine por amor y de hecho el punto de partida de este proyecto cinematográfico es el desamor, ¿no? O sea, es el final de esa relación amorosa eh, y el punto en el que pues yo me encuentro solo en el lugar, en otro continente y sin la persona por el que yo lo dejé todo, ¿no? En España. Y ahí es cuando busco yo la figura de Luis Buñuel, de este ángel de la guarda, ¿no? Como una especie de fantasma que como que me cuida o que aparece cada cierto tiempo en mi narrativa personal. Entonces, a partir de aquí yo empiezo a buscarlo y en mi proyecto documental me centro en la película Él, que es una película de 1953 protagonizada por Arturo de Córdoba, en el que pues el argumento principal es una relación amorosa tóxica. O sea, a día de hoy ves la película y pues como todo lo malo, o sea, todas las red flags juntas, seguidas, ¿no? Y también, según el propio Buñuel, es la película en la que él más puso de sí mismo. O sea, el personaje principal masculino es una transposición de Luis Buñuel aparentemente en el plano afectivo. Y es una persona muy reprimida, una persona celosa, o sea, una persona con muchos problemas afectivos relacionados con su moral cristiana, realmente. Entonces, como guiño a esta narrativa mía personal amorosa, ¿no? Por la que comienza el proyecto, pues, digamos, estoy siguiendo la película Él debido a la fuerza de sus imágenes en cuanto a las relaciones afectivas, que también son un reflejo, pues, realmente de las relaciones afectivas que vivían nuestras abuelas, por ejemplo. Y en ese sentido, también la película Él tiene una especial, o sea, tiene especial importancia espera un momento, las iglesias, los espacios, pues, cristianos, ¿no? Y de hecho son los principales espacios que estamos buscando en este proyecto. También como guiño pues, al afán anticlerical de Luis Buñuel, ¿no? En su cine tiene una especie de fijación con el imaginario católico y como homenaje también, pues justo me gustó elegir centrarme en iglesias, ¿no? De la Ciudad de México y además son espacios muy representativos de la arquitectura colonial de la Ciudad de México. Por ejemplo, la primera locación más importante de, de él es la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Aquí se desarrolla la secuencia inicial, que no sé si va a dar tiempo a ponerla. Sí, la voy a poner, porque de aquí sale pues prácticamente toda la investigación sobre él. Vamos a verla un momento.
Francisco. Creí que ya había salido. Pues ya ve que no. Voy a tener el gusto de presentarte a estos amigos que tienen grandes deseos de conocerte. El padre Alonso, canónigo Domínguez, Francisco Galván. Mucho gusto. ¿Nos ha hablado tanto de usted el padre Velasco? Encantado. Igualmente, padre. Y ahora ustedes me perdonarán, pero tengo que irme. ¿Pero qué tanta prisa? ¿No vas a dejar plantados a mis amigos? Les ruego que no lo tomen a desaire. Me encantaría poderme quedar, pero se trata de un asunto importante. Asunto importante en Jueves Santo, no para buenos cristianos. Nada, le absolvemos a usted. Ya tendremos ocasión de vernos más despacio. Muchas gracias, padre. Me dispensan, ¿verdad? Con permiso. Pues aquí, digamos, en este espacio tiene lugar las acciones más importantes de la película, que es el comienzo cuando conoce a la que va a ser su esposa y la persona a la que va a atormentar. Y pues el clímax, ¿no? Justo pues en un arrebato de celos en el que intenta matar a su esposa y al otro hombre con el que ella escapa debido al hostigamiento de este personaje, ¿no? Lo que sucedió con la investigación
es justo una particularidad que tiene este espacio, y es que el exterior está filmado en un lugar de la Ciudad de México y el interior en otro. O sea, el exterior es la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, que de hecho es también un lugar muy representativo de la arquitectura colonial y también muy salpicado por acontecimientos históricos. De hecho, el parque de Coyoacán actual eran los jardines era un convento inicialmente. Y el interior, o sea, lo que nos pasó justo era como que, como parte de este proyecto, lo que se intenta es calcar la toma original todo el rato. O sea, el mismo encuadre, la misma altura, el mismo tiro de cámara, todo. Y lo que pasaba, siempre veíamos algo extraño. Siempre, pues, como que no coincidía. Y justo, pues al final descubrimos que el interior es la capilla de San Diego Churubusco, igual en Coyoacán, pero más cerca, pues, de Churubusco, ¿no? De esta avenida. Que también era un convento colonial que estaba construido sobre el templo al dios de la guerra mexica. Y justamente los interiores que hemos visto corresponden a este lugar y no a la parroquia de San Juan Bautista. Otro lugar destacado de la película es la catedral metropolitana de la Ciudad de México, que me imagino que todo el mundo conoce aquí, y si no, pues deberían ir a verla. Pues es la principal catedral, ¿no? de México y sede de la diócesis de la República, y está considerada el primer monumento de América. Igual construido, pues, sobre el Templo Mayor, en este caso. Ahora, creo que si da tiempo voy a poner la secuencia que sucede en la catedral, que también es un punto álgido, dramático de esta película, ¿no? ¿No es esto maravilloso? ¿Crees que puede compararse con el cine o con las carreras? Sí, es muy hermoso, pero yo prefiero los sitios donde hay gente. Allá tú. Yo en cambio me siento feliz aquí, en la altura, libre de preocupaciones y de la maldad de mis queridos semejantes. Mira, ven. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Dan ganas de aplastarlos con el pie. ¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro. ¿Y qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. ¿Te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello y te arrojase al vacío? ¡No grites! ¡No grites! Voy a empujarte hasta el gorro y arrojarte a la calle para ver cómo te estrellabas contra el suelo. ¡No te asustes! ¡Es una broma! ¡Vaya! ¡Regresa! Pues estos son los lugares, digamos, en los que se está centrando mi proyecto documental. Por lo que había comentado, ¿no? Por este tema, el guiño religioso, el guiño a la festividad, ¿no? A las relaciones amorosas, también como a los problemas dentro de estas relaciones afectivas. Y pues hay más lugares, ¿no? O sea, pues tú nos puedes comentar muchos más, aparte de la Casa Buñuel. Bueno, muy interesante lo que nos has enseñado, Víctor, es espectacular. El trabajo que estás realizando. Con respecto a la cartografía, ¿no? O el mapa de Buñuel en México,
Me viene ahora a la cabeza un trabajo de un español también, Javier Espada. Hizo algo similar con la película de Nazarín. Hizo un documental titulado Tras Nazarín y sitúa, por ejemplo, las escenas que al inicio de la película son en la Ciudad de México, en el centro histórico, ¿no? Estas corralas en donde viven las prostitutas, los personajes de las prostitutas de la película, o también en el frente del claustro de Sor Juana, que creo que actualmente es el Museo de la Charrería. También ahí se filmaron varias escenas. Pero casi toda la película de Nazarín es en los pueblos de Morelos. También es una película muy de exteriores, ¿no? Y es otra de las cosas que habría que destacar y subrayar mucho de la filmografía mexicana de Buñuel, que al contrario de lo que hacía la mayor parte de películas convencionales de filmación en estudio, porque es una forma más barata, más rápida y más segura de trabajar, Buñuel se atrevió mucho a sacar la cámara a la calle. Y no solo eso, sino que él mismo, con una cámara de fotografía, iba y se recorría las calles de la Ciudad de México y tenemos un acervo de miles, literalmente miles de fotografías hechas por el propio Buñuel buscando locaciones de sus películas. Y eso para aspectos de investigación es algo espectacular. Tú ya las has consultado, ¿no? Están en la Filmoteca Española y contienen pues fotografías no solo de la Ciudad de México, sino de otros estados donde se fue a filmar, ¿no? También en los Tuzlas firmó películas también poco conocidas, ¿no? Como estas coproducciones que hizo aquí en México, pero son coproducciones con Francia, 2, y con Estados Unidos, otras 2. Entonces, sí es una relación muy estrecha, un vínculo muy notable, el de la mirada urbana a la Ciudad de México, pero donde más podemos hallar eso, indudablemente, es en La ilusión viaja en tranvía, ¿no? La ilusión viaja en tranvía es este road trip citadino de unos personajes que secuestran un tranvía porque lo van a desguazar al día siguiente y no desean que eso pase. Entonces se lo secuestran y es como un road trip prácticamente todo nocturno por las calles de la ciudad y llegan hasta Xochimilco. Bueno, ¿no? Entonces es una película para los amantes de la Ciudad de México también muy entrañable. Así que pues es una idea preciosa que estés haciendo esta cartografía. Te felicito por este proyecto. Muchas gracias. De hecho, yo recuerdo que a mí una vez me dijeron que de Luis Buñuel y la Ciudad de México no había nada. O sea, me dijeron, abandona tu investigación porque eso no hay. Y pues a mí me costaba creerlo desde siempre. O sea, cuando me lo dijeron yo decía, por ejemplo, la película que vamos a ver ahora, ¿no? Los Olvidados. ¿Cómo no hay nada de la Ciudad de México en Luis Buñuel si su primer gran largometraje, ¿no? Y que además que lo hizo aquí, es literalmente sobre la Ciudad de México, ¿no? Y justo a mí me gusta verlo como pues sí, su primera oda a la Ciudad de México. No es algo agradable, pero es como su oda a la manera Buñuel a la Ciudad de México, ¿no? De hecho, la película comienza en la Plaza de la Romita. Si ustedes han ido alguna vez, habrán visto que hay un graffiti dedicado a Buñuel y dedicado a los olvidados. La película también tiene escenas en algunas calles de la colonia San Miguel Chapultepec o Tacubaya, ¿no? Esta frontera entre San Miguel y Chapultepec. Es donde atracan a un señor que no tiene piernas y va en un carrito, la banda del Jaibo lo atraca. Esta película también tiene varias escenas en las ciudades perdidas de Nonualco, ¿no? Está llena de lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Tlalpan también aparece, donde está la granja escuela en la que llevan a Pedro. Eso está en Tlalpan, así que es una película realmente que por todas partes destila esencia de Ciudad de México, pero claro, no vemos lo más icónico porque pues a Buñuel no era una persona amante de lo icónico. De hecho, cuando se fueron a filmar a Morelos con Gabriel Figueroa, y Gabriel Figueroa tenía un encuadre precioso ahí con los volcanes, las nubes y tal, llegaba Buñuel y le decía, Figueroa, muévame esa cámara para acá, quiero que filme esa piedra. Entonces ese era Buñuel, alguien que iba un poco a contracorriente y que a pesar de esto
sus imágenes terminan siendo icónicas dentro de lo que es la cinematografía. Es una de las pocas personas en la historia del cine que podemos considerar un creador de imágenes. No solo cuenta historias, sino que crea imágenes muy poderosas. Así que espero que disfruten mucho de la película Los Olvidados, y si tienen pues alguna pregunta en estos momentos antes de la proyección, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas antes de la proyección, así cuando acaben la proyección podrán marchar en paz. Hay una pregunta por ahí, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo tengo una hipótesis, pero no la he comprobado. Pero sospecho que es uno de estos edificios que están como más altos, pero en la zona esta de Avenida Revolución, en Tacubaya. Uno de esos edificios estaban en construcción en los años finales de los 40. La película fue filmada en el 49, 50. Y esa zona estaba desarrollándose mucho por aquel entonces. En la Romita, ¿no? Como una Esa columna, una columna. No, de esa información no me consta. Pero hablando de columnas, tienen la columna de Simón del Desierto justo aquí al lado. El capitel, sí, la columna hicieron dos. Y una se quedó en Tachadó, allá en Hidalgo. Y actualmente uno va al pueblo este de Tachadó y encuentra el segundo capitel. Era una columna más bajita y otra mucha más alta. El arquitecto que la hizo fue el mismo arquitecto que construyó la casa de Félix Cueva, Arturo Sáenz de la Calzada. Pero sí, tienes razón, aparece una pequeña columna ahí al principio de la película, pero no la tengo ubicada, esa columna. William Golding con El Señor de las Moscas, ¿no? Donde también vemos esa crudeza de la infancia y que hasta el día de hoy puede ser muy polémico hablar de esa violencia descarnada de los niños. Obviamente responden a contextos muy particulares, pero que está ahí y que psicoanalíticamente, vamos, bueno, toda la conversación que hay entre el psicoanálisis y la obra de Buñuel, pero bueno, hay pulsiones de muerte muy latentes. Y por último, nada más quería compartir una cosa muy personal. Hablabas de que Buñuel se enseña en la educación pues, secundaria, adolescente en España. Mi acercamiento con Buñuel fue justamente en la secundaria. Y gracias al cine mexicano y, bueno, sobre todo Buñuel, yo decidí estudiar la carrera de teatro. Mi primera obra de teatro fue un bodrio que pretendía ser buñueliano, con una mesa gigante a la que le querían meter perros muertos y no sé qué. Hicimos una cosa de una cena donde los platos no eran platos, sino eran brasieres, y las copas no eran copas, sino eran condones, y no le gustó a nadie, evidentemente, nadie estuvo de acuerdo en que eso se presentara en una preparatoria pública, pero me parece que a quien no le guste Buñuel en su adolescencia, es muy, muy difícil, ¿no? Como este espíritu disruptivo que tenemos cuando tenemos 15 años, encaja maravillosamente con ese Buñuel que siempre fue un rebelde, ¿no? Y que siempre fue un adolescente. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Quisiera añadir nada más a tu excelente comentario, que es verdad que pone en juego esta situación de la maldad infantil, pero otra cosa muy disruptiva que van a ver en Los Olvidados es la maldad materna, cosa que para México, y más el México de la época, era casi como una blasfemia, decir que las madres podrían tener también crueldad, ¿no? Y ser muy, como van a ver, el personaje de la madre de Los Olvidados. Y creo que fue una de las cosas que más se le criticó, ¿no? Las mamás mexicanas no somos capaces de hacer esto. Bueno, en el fondo, Buñuel defendía el mensaje de la película diciendo que
el hambre y la pobreza engendran monstruos, ¿no? No es que sean mexicanos o de cualquier nacionalidad, da lo mismo, ¿no? Es que en eso obedece a este contexto de una situación de extrema miseria, ¿no? Pues ahí se dan unas situaciones de salvajismo, ¿no? Pero bueno, gracias por tu comentario. Gracias por compartir tu investigación y el conocimiento de ambos sobre Buñuel. Y solo quería preguntar por lo que comenta sobre la frustración que él a veces expresa en sus films y efectivamente como cierto nuance LGBT que puede haber ahí adentro. Históricamente se sabe algo sobre Luis Buñuel y su espectro LGBT, ¿puede ser? El chisme, ¿no? Ya querían llegar al chisme. Pues no hay nada confirmado, como que en la historia oficial no hay referencia, o sea, hay como igual como chismes historiográficos en cuanto a su relación con García Lorca o Salvador Dalí en la época, y que así amarillistamente a alguna persona, si podía decir, pues los tres estaban como que tenían un trío amoroso, pero no hay, o sea, no hay nada oficial, y de hecho, pues, que estaba casado con Jean Rucard, tiene su familia, pero sí su obra tiene justamente, o sea, como muchos hitos casi que LGBTQ+. O sea, por ejemplo, el personaje de Arturo de Córdoba en él, de hecho, el actor era bisexual, por ejemplo, en la época, abiertamente. Y también se da a entender que tiene una especie de relación sentimental con su mayordomo, la manera en la que trata a su mujer, pues también puede ser tildada como misógina. O sea, como que hay varios personajes, o por ejemplo en Ensayo de un crimen, el protagonista Archibaldo de la Cruz, también se le pueden atribuir desviaciones, ¿no? Así psicoanalíticamente en ese ámbito. Entonces, para mí es una incógnita. O sea, es como que en la historia oficial no hay ninguna constancia ni se ha erigido como una figura relevante para la comunidad LGBTQ+, pero sí tiene bastante, o sea, escarbando en su obra, sí tiene muchos elementos para considerarlo, al menos alguien que ha visibilizado quizá el escondimiento o la represión o la manera en la que en esa época se podía sospechar de alguien que era de la comunidad, pero no era abiertamente de la comunidad. Gracias. Sí, sí hay un autor, ¿no? Julián Gutiérrez Alvilla tiene un libro que te recomiendo si te interesa este tema, que se titula Queer in Buñuel, ¿no? Es la lectura queer al cine de Buñuel. No entra a temas de análisis historiográfico sobre el personaje, pero sí como toda su filmografía puede ser atravesada por momentos de, pues esto, de situaciones de travestismo, por ejemplo, o de sadomasoquismo, o de prácticas sexuales que para lo convencional están totalmente fuera de lo común. Así que sí, desde luego está muy, muy, muy latente en su poética cinematográfica. No se sabe tanto si en su vida, pero sí es verdad que Federico García Lorca fue una de las personas más importantes de sus afectos personales, ¿no? Gracias a Mario, Víctor, por compartirnos. ¿Qué nos pueden decir de la recepción de Los Olvidados? Como duró poco en cartelera, una semana la persiguieron, no sé si, no sé, me imagino que no, la sociedad del entonces, como lo fortuito de ir a Cannes versus lo comercial. ¿Qué nos pueden platicar de todo ese entorno? Gracias por su exposición. Gracias a ti por la pregunta. La recepción doméstica es una cosa, la recepción internacional fue otra completamente distinta, ¿no? La película se estrenó y, como ya dije, a muy poca gente le gustó esa mirada tan descarnada a la crueldad, cosa que caracteriza a todo el cine de Buñuel, pero que no tiene nada que ver con el cine convencional de la época de oro a la que estaba acostumbrada las audiencias de la época, ¿no? Un espectador de cine iba a dejarse embrujar por la
poética de la belleza, de la música, de los actores y las actrices, todos guapos y guapas, y que había un final feliz y que pues toda esa belleza y glamour no está en Los Olvidados, cosa que choca con el 90% de la población normal que acude al cine. El 10% restante somos los que un viernes por la tarde estamos aquí en un coloquio sobre cine, ¿no? Y no nos importa ver propuestas revolucionarias. Entonces a ese 90% que no le gustó hizo que la película durara poco en taquilla por las presiones, por los actores nacionalistas queriendo que esa película se sacara cuanto antes. Pero la película fue elegida a concurso oficial por el Festival de Cannes. Se saben que Cannes es el certamen de cinematografía más importante del mundo y ya en la época pues tenía ese renombre, ¿no? Y la enorme fortuna fue que Buñuel sale elegido mejor director de esa edición de Cannes. No que le den la Palma de Oro a la película, cosa que sí logró después con Viridiana. Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes, pero en esta ocasión en Cannes Buñuel se lleva el premio a mejor director y con eso ya México le abre las puertas. Oh, tenemos un director mexicano premiado en Cannes, ¿no? Ya ven que no pasa, ¿no? Triunfas fuera y ya eres profeta en casa. Así que la película pudo mantener el final que fue proyectado en Cannes, que es el final que van a ver ahorita. Si no, la película a lo mejor iba a seguir viviendo con el final más endulcorado, ¿no? Que es este final alternativo que van a ver cuando acabe. Esta recepción no acaba en 1950, ¿no? La película cada vez que es proyectada es recibida. Ustedes van a hacer una recepción de la película. Entonces, años más tarde, una recepción importante que ha tenido esta película es que la UNESCO, en el año 2000, cuando se conmemoraba el centenario del natalicio de Buñuel, es la primera película en la historia que se le da el diploma a memoria del mundo, que es un reconocimiento que la UNESCO otorga a ciertos documentos que si el día de mañana tenemos que se extingue la humanidad y hay que rescatar documentos para explicar cómo era la humanidad, pues en película la primera que se eligió fue Los Olvidados, ¿no? Y bueno, en eso la Filmoteca también tuvo un papel importantísimo, ¿no? En encontrar, restaurar el negativo y nada, sí es interesantísimo que se siga viendo, proyectando repetidas veces porque inspira a nuevos artistas, nuevas creaciones, ¿no? Como en el caso de Víctor, o libros, exposiciones, obras de teatros inspiradas y basadas. Entonces la recepción es algo muy, muy amplio, ¿no? Hay críticos que la ponen como la mejor película de la historia, ¿no? Desde luego en México, casi siempre en la lista de las 10 mejores películas, casi siempre en primer lugar suele estar Los Olvidados. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y espero que hayan disfrutado de esta plática en torno a Buñuel y la Ciudad de México y este homenaje, ¿no? Y ya vamos a pasar a ver la película. Ojalá se puedan quedar todos hasta el final porque justo en ese momento vamos a pasar un QR brevemente para ver la asistencia y rápidamente así podemos saber cuánta gente vino y para seguir haciendo este tipo de eventos, ¿no? Así que nada, pues ya vamos a comenzar con Los Olvidados, versión restaurada por Filmoteca UNAM. Muchísimas gracias a esta entidad por colaborar con nosotros, tanto en mi investigación documental como en este evento. Y pues disfrútenla porque sí tiene una calidad muy, muy, muy alta y pues supervisada por Gabriel Figueroa, o sea, todo un privilegio de poder asistir hoy a esta proyección, ¿no? Y sin más, pues ya le damos pase a la película.